para mi amigo. El día de hoy les voy a tocar algunas canciones que yo le he enseñado y otras que él solito ha sacado. A ver si adivinan. ¿Tu nombre, amigo, cuál es? Daniel Carrasco Calero. ¿Cuántos años tienes? 8, ¿Qué canciones vas a tocar hoy? 4. ¿Cuáles son? Pero voy a hacer un mito más. A ver, el primero es el Ruche y después Paraliza y después My Way. Entonces, después mi corazón encantado. Listo. Un aplauso, por favor, para mi amigo. ¿Se funciona? Sí. ¿Cómo funciona todo? Yo pensé que estaba desconectado.